porque estos marcadores tumorales les puede ayudar a ustedes a interpretar qué está pasando con mi paciente. Si quiero dar un diagnóstico, si quiero dar un pronóstico, o por ende quiero mirar la evolución del seguimiento de mi paciente con un cáncer que ya ustedes establecieron. Que ya ustedes establecieron con la ayuda de un marcador, con la ayuda de alguna imagen o con alguna ayuda de alguna biopsia, ¿cierto? Porque si hablamos de cáncer, es una palabra grandísima. Inclusive cuando hablamos de cáncer no hablamos de una patología, sino varias patologías que puede estar desarrollando el paciente cuando este comienza a desarrollar una metástasis y no sabemos si el tumor, dónde es el origen, por decirlo. O cuando hablamos de un tumor primario, pues chévere, porque podemos tratarlo mucho más rápido y ayudarle a controlar ese proceso o a que mejore un poquito su calidad de vida, pero sabiendo que ya una vez diagnosticado como un tumor o como un cáncer, ya es un poco más complejo. Si es maligno, ¿no? Porque si es benigno también podemos jugar con otras cositas. Entonces miren lo importante que van a aprender hoy los marcadores. ¿Por qué les digo que es pesado? Porque son muchos y muchos se pueden asociar a varios órganos, entonces ahí es donde viene el complique, la asociación de ustedes. Pero trataré así como hepático de jugar con detalles para el aprendizaje. Entonces les decía al principio que para hablar de cáncer, ahí está lo más importante. No se ve. Escape. Escape. ¿Qué pasó? Está ahí. Esta gráfica no puede faltar, ¿cierto? Esta imagen que representa nuestro ciclo celular. ¿Cómo hacen tus células para duplicar su contenido y para que de esa célula madre se generen dos células hijas y así sucesivamente? Eso pasa, ¿sí?, en todas las células de nuestro cuerpo para el crecimiento y el desarrollo de todo ser humano. Y ahí implica toda la vía de señalización, hay un montón de procesos para que esto se lleve con idoneidad. Entonces, si hablamos del ciclo celular, estoy recordando para que miren la utilidad clínica que tienen los marcadores, ¿listo? Si hablamos de esta imagen, vemos que dentro del ciclo celular hay dos fases importantes, ¿cierto? Que es la interfase y hablábamos de la mitosis, que es ya donde se duplican esas dos células. Una célula madre con el contenido idéntico con sus dos células hijas. Pero que en esa interfase suceden varios procesos muy importantes en el desarrollo. Y es ahí donde uno comienza a estudiar dónde está pasando o qué tipo de mutación puede presentar el paciente para poderlo también ayudar a tratar. En dónde hay una mutación o qué fue dentro de esa fase que se detuvo o dónde no hubo un buen desarrollo, ¿cierto? Entonces hablamos de unas interfaces, que esa va desde la G1 hasta la G2, ¿cierto? Si recuerdan un poquito la G1, ¿qué nos dice? Es donde las células, ¿qué está pasando ahí principalmente? Se condensa el material. Ahí es donde comienzan a producirse las enzimas, las proteínas, los organelos, ¿cierto? De esa célula comienzan a producirse, ¿cierto? Pero a través de ellos también vemos que está una fase G0, ¿cierto? Que es una fase donde está en stop, en stand-by, donde las células van a y entran como en reposo, o echan una dormidita. Pero que si todo funciona muy bien, cuando son activadas vuelven su ciclo, excepto las neuronas, ¿cierto? Pero en esa fase G0 también es importante, porque si la célula no entra a esa fase, ahí está pasando algo desde ya, ¿cierto? Porque tienen que entrar a ese reposo y cuando son activadas nuevamente, vuelven y continúan el ciclo, ¿sí? Seguida a ella tenemos una fase de síntesis del ADN, ¿sí?, que es la fase S, la duplicación de ese ADN, donde los cromosomas se replican, y tenemos una fase G2, donde ahí se verifica que todo esté perfecto ya para que entre la mitosis. Ahí es donde yo garantizo. Pero dentro de esa fase hay unos stops muy importantes, que está entre la fase G1 y la fase S, y entre la fase G2 para que entre la mitosis. Son dos botones de stop. Así como tú fueras a alta velocidad y llega un tránsito, pare, porque va a inspeccionar que todo esté bien, que sus papeles estén bien, que tenga cinturón de seguridad, Miren que hay dos momentos importantísimos. Y bueno, esto le estoy hablando aquí rapidito porque en cada fase hay algo muy importante que se producen ahí, que son las ciclinas. No sé si cuando estudiaron el ciclo celular les hablaron de eso, las ciclinas, ¿sí? Y las sinasas, ¿sí? Las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas, que ellas dos, que inclusive son específicas. Les voy a hablar así para que estén conmigo, todo para activarlas.
las ciclinas que se producen, por ejemplo, en la fase G1, tenemos que la ciclina E, que la ciclina D, y que a ellas se le unen las cinasas dependientes de ciclinas. Cada vez que usted escuche esa palabra cinasa es porque se están fosforilando, está agregando un grupo fosfato a otra molécula para que se active o se inactive, ¿sí? Entonces miren lo importante que es en el ciclo celular lo que se requiere para que la célula funcione bien en nuestro cuerpo. Entonces miren, están las cinasas y están las cinasas dependientes de ciclina, que son los famosos CDK. ¿Sí? ¿Se han escuchado de los famosos CDK? ¿Ellos qué van a hacer? En estas fases que son como el stop, aquí una paradita, ¿cierto? Aquí están unas proteínas, digamos, unas proteínas como la proteína RB, que ellas permiten que fosforila. Esas proteínas que están ahí en ese ciclo celular lo que van a permitir es corroborar que todo se esté llevando bien en el ciclo. Porque yo estoy haciendo un stop, así como el policía que es de tránsito que llega ahí y verifica que usted tenga todos sus papeles al regla. Entonces, como ve que está todo muy bien, luego esa cinasa dependiente de ciclina las activa para que usted continúe su recorrido. Y entre a esta fase, que es la fase de síntesis, ¿cierto? Donde ya viene la duplicación de su ADN. Pero también hay unas cinasas y también hay unas ciclinas y hay unas cinasas dependientes de ciclina. En cada una de esas fases ocurre ese proceso, porque necesitamos verificar que todo se dé con normalidad. Y ahí hay unas proteínas, inclusive en la síntesis de ADN, donde más se dan las BRCA, no sé si la han escuchado eso cuando habla del cáncer de mama, que son las proteínas más asociadas cuando hay un cáncer de mama, las BRCA. Continuando el ciclo bien hermoso, también igual, aquí van a haber otras ciclinas y otras cinasas dependientes de ciclinas, y aquí hay una muy importante, que es la que ustedes siempre van a escuchar, que es la que más se ha estudiado, que es la proteína P53. La proteína P53, que es la que se dice que es la guardián del genoma. Prácticamente ella te está garantizando a ti que todo lo que se hizo en la fase G1 y todo lo que se hizo en la fase de síntesis salga correctamente. O sea, esta parte aquí es fundamental, mis hijos, la fase G2, que es donde continúa el crecimiento y la célula se prepara para la división. Aquí es garantizar que todo lo que se haga acá se esté dando de manera correcta, que todo se esté duplicando de manera correcta, que estén las enzimas correctas, que estén las proteínas correctas, que estén los medios de transporte correctos. Entonces, aquí está una proteína muy importante que es la que más se estudia más en el proceso de cáncer, que es la proteína P53. Cuando todo esto se está bien, ¿ella qué pasa? Se activa, se libera y finalmente para que continúe, porque también es un stop. Voy a hacer un stop para hacer una verificación de todo esto, que sí se esté dando bien. Y cuando esté ahí, pues ya se fosforila y ya finalmente va a permitir que la célula entre a esa mitosis y ya. Y eso es lo que pasa. Cuando algo en el ciclo se altera, es ahí donde vienen las patologías asociadas. Pueden ser tumores malignos o benignos, ¿cierto? Y es ahí donde viene el papel protagonista de conocer los marcadores que se puedan generar. Entonces, ahí donde hablamos de una definición importante, que es tumor, profe. Entonces, cuando hablamos de la definición de tumor, nos dice que es cualquier alteración en los tejidos que produzca un aumento de volumen o un agrandamiento anormal en una parte del cuerpo que aparece tanto hinchazón o que se vea distendida. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional del Cáncer? Nos dice que es una masa normal de tejido que resulta cuando la célula se multiplica más de lo debido o muere cuando no deberían. Lo que habla, por eso es importante el ciclo celular. Las células tienen que entrar a un stop cuando se ve en ese ciclo o cuando detecta esas proteínas que no se están dando bien, tiene que entrar a apoptosis, tiene que morir porque esa célula no se está duplicando bien. Pero cuando eso no pasa, es ahí donde viene el ciclo incorrecto y viene la multiplicación exagerada de ella. O por ende, algo que pasa en esos ciclos, ya sea por las proteínas supresoras de tumores o ya sea por la activación de los oncogenes, de los pro-oncogenes que tenemos nosotros y se nos convierten en oncogenes. ¿Sí? Entonces miremos. Existen tumores o neoplasias benignos. ¿Cuándo hablamos de una neoplasia benigna? Cuando ¿qué? No crece de forma desproporcionada ni agresiva, no invade a tejidos adyacentes, o sea que no hace metástasis,
¿cierto? No hacen metástasis a otros tejidos, permanecen juntas, a menudo son rodeadas por una membrana de conexión o cápsula, no constituye una amenaza para la vida porque una vez se detecta, pues se puede extirpar, se puede tratar y luego el paciente puede recuperar la funcionalidad del órgano. Y se puede extirpar, en la mayoría de los casos no vuelve a aparecer. Eso es cuando hablamos de tumores benignos. Profesora, regálenos algunos ejemplos, con mucho gusto. Ahí están algunos ejemplos que representan dentro de la rama de la medicina lo que son benignos. Entonces, hablamos del papiloma en la piel, cuando se forma un quiste, adenomas en las glándulas, lipoma en el tejido adiposo, osteoma en el hueso, mioma en el tejido muscular, los famosos nervos, que son los lunares, ¿listo? Angioma, tumores compuestos por pequeños vasos sanguíneos. ¿Bien hasta ahí? Ahora sí, cuando hablamos de tumores malignos, que ya ahí sí lo asociamos al cáncer, ¿cierto? En este caso, las células cancerosas pueden crecer de manera desproporcionada, no hay quien las pare, no hay quien controle su crecimiento porque hubo algo de inafectuoso, ya sea en la fase G1, en la fase 0, en las proteínas supresoras del cáncer, en la fase S o en la fase... Hay algo que se descontroló ahí y eso se formó un descontrol absoluto para la célula. Y lo que hace a la célula alimentarse para poder seguir creciendo, invadiendo otros tejidos. ¿Qué pasa aquí? Se separa del tumor maligno o de ese tumor que donde inició, es primario, y luego comienza a entrar el sistema linfático, va sangre, sistema linfático o sistema sanguíneo, ¿listo? Alcanzando a otras células. No suelen permanecer juntas, tienen que entrelazarse con células no tumorales para seguir originando patrones histológicos difusos, suele constituir una amenaza para la vida y cuando se extirpan pueden permanecer in situ o a distancia, en el mismo lugar o en otro. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí está una de las características principales que tienen las células malignas, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas, evasión de supresores de crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, evitar la destrucción inmune también. Ellas, ¿qué hacen? Comienzan a enmascarar todo este proceso. Acuérdense que nosotros tenemos células que atacan las células que entran en apoptosis, por ejemplo, interferón, ¿cierto? Todas las interleuquinas, ¿cierto? Que favorecen como ese proceso que está normal, digamos, en una célula cuando ésta muere. En este caso ya van en toda esa respuesta inmune que tenemos nosotros. Tienen esa capacidad adaptativa, esas células que vienen con una aceleración en el proceso de crecimiento de ellas, ¿sí? Adquisición de inmortalidad replicativa, o sea, puede hacer todo eso con todas las células que se encuentran a sus alrededores. Inflamación producida por el tumor debido a la exageración o la producción descontrolada de la misma célula. Activación y evasión de metástasis, donde van al torrente sanguíneo y invaden otras células. Inducción a angiogénesis, eso es súper fácil de identificar. Formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué ellos necesitan nuevos vasos sanguíneos? Porque es una célula que necesita alimentarse. Es una célula del cuerpo que está creciendo, que no muere y que sigue su evolución desproporcionada, apareciendo pura célula inmadura. Entonces yo necesito alimentar. Inmediatamente ellos generan angiogénesis, producen nuevos vasos sanguíneos para obtener fuerza. Pero tiene fuerza el cáncer, pero usted sigue débil, porque toda su fuerza se la está consumiendo a ella. Por eso una de las funciones que también tienen estas células en el cuerpo de nuestro paciente es la desregulación energética celular. Ellos consumen el azúcar de nosotros, la glucosa de nosotros, ¿cierto? Porque ellos necesitan crecer, seguir creciendo y lo toman de cualquier ruta metabólica. Lo toman de otras células y por eso ellas crecen y por eso viene el paciente que está débil, que el paciente que pálido, con anemia, con de todo, porque pues toda su fuente de energía se la están gastando las células cancerígenas. ¿Listo? Por eso es lo grave de mi paciente cuando no se detecta a tiempo y cuando ya el paciente tiene metástasis. Digamos, un cáncer de colon, inició fue en el colon, pero cuando se dieron cuenta se lo detectaron fue de pulmón, ¿cómo así? Claro, pulmón, hígado, y afectó hígado, afectó pulmón, ya es muy difícil de controlar ese tipo de casos. Demasiado difícil, prácticamente. ¿Listo? Porque ya invadió a otros
órganos. Muy bien. ¿Esto ya? ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, los carcinomas, ¿sí? Ya cáncer de piel, de boca, pulmón, ¿sí? Estómago, colon, útero. Los sarcomas principalmente forman ese crecimiento secundario en los pulmones. Los gliomas son cáncer de cerebro, específicamente neoplasia en las células biliares. Si hablamos de leucemias, pues si hablamos de la línea amiloide, afectando los granulocitos, los monocitos, los mastocitos, y los linfomas ya afectan solo la línea linfocítica. ¿Ok? Ahora sí nos vamos para los marcadores de nuestra clase de hoy. No se duerman, tranquilos. Dentro de los marcadores, entonces, son todas sustancias biológicas que se libera a la sangre producto de un daño o de una alteración en esas células biológicas, ¿cierto? Entonces, en este caso, se ven en sangre y nosotros lo podemos determinar a través de una prueba sanguínea y midiendo la concentración de esos marcadores en sangre en el paciente para saber. Son buenos como indicadores o señales de distancia de la presencia de una neoplasia. Nuestros marcadores pues evalúan la probabilidad de una enfermedad temprana, puede como diagnóstico para ver la benignidad o malignidad, como pronóstico o como vigilancia al tratamiento de mi paciente que ya fue diagnosticado. ¿Qué es lo ideal de un marcador? Que sea 100% tanto sensible como específico, o sea, que si se te elevó el CA, que sea solamente exclusivo para el colon, por ejemplo. Eso sería lo ideal de un marcador, que usted solamente comandar ese marcador porque usted sospecha de un cáncer de colon del paciente, sea lo ideal, pero no en la vida real. En la vida real, ese CA se puede alterar también en todo lo que tiene que ver con cáncer, por ejemplo, intestinal, digestivo, ¿cierto? Pulmonar. Entonces, el cáncer, el CA, que es el marcador, deja de ser específico y sensible a ese solo tipo de cáncer, ¿cierto? Lo ideal es que fuera así, pero la vida real no. Pero usted juega con el comportamiento de ellos para poder tener un diagnóstico más oportuno. Y aparte de ellos, se ayudan con imágenes y se ayudan con biopsia también. Entonces, ningún marcador alcanza el calificativo marcador ideal, ¿cierto? Son fáciles de evaluar, de diagnosticar y de todo eso porque pues prácticamente en sangre. Dentro de ellos pueden clasificarse, esto es lo que quiero que ustedes pues prácticamente se aprendan para que puedan clasificar estos tipos de marcadores tumorales. Hay unos que son oncofetales, que ya vamos para allá. Vamos a ver cuáles son los de que son glicoproteínas, cuáles son los que se clasifican como enzimas, como hormonas, como proteínas séricas o como marcadores genéticos. Vamos a explicar uno por uno, así que recuéstense bien en la silla porque vamos para largo. El marcador ideal debería ser útil para la detección precoz, establecer su pronóstico, su seguimiento, predecir recidivas, tener alta sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo. Debe ser órgano específico, pero ese es lo ideal, pero eso no existe todavía, no tenemos ese marcador ideal, no lo tenemos ahora. ¿Cuál es la desventaja de los marcadores? Que todas las personas tienen una pequeña cantidad de esos marcadores en la sangre. Todos proporcionamos cierta cantidad de ellos. Cuando hablamos también de protooncogen. Una cosa es decir protooncogen y otra cosa es decir oncogenes. Ya oncogenes cuando tú desarrollas la patología. Y cuando hablamos protooncogen, que todos los tenemos, pero cuando ya se activa se convierten en genes. Por ejemplo, no es lo mismo decir que todas las personas que fuman tienen cáncer de pulmón. Todas las personas que fuman. ¿Todos tenemos los protooncogenes? Sí, pero hay algo que lo activó en el desarrollo del tiempo al paciente que uno puede desarrollar cáncer del pulmón y otro no. Y todo hay que ver qué proteína en el ciclo fue la que se vio afectada para que se desarrolle en edad temprana o en edad tardía. Porque hay unos de ellos que se desarrollan como de tipo autosómica receptiva y otros se desarrollan como dominantes. Entonces, obviamente, si un cáncer se desarrolla como dominante, que principalmente las causas que nosotros vemos es cuando afectan las proteínas supresoras del cáncer. Profesora, ¿cuál? Ya te lo dije, la proteína RB, la proteína P53 o los BRCA. Eso principalmente desarrollan en el paciente cáncer temprano. Entonces vemos un niño
con un cáncer de pulmón a los 10 años, 11 años. ¿Sí? Pero es dominante, afectando proteínas importantes que suprimen que se dé el cáncer. Pero de repente un paciente que tiene un protoncogen, todo súper bien, todo lo tenemos, pero fuma, ya tiene 50 años, ¡pum! Ese protoncogen ya, de alguna otra manera, se activó y se convirtió ya en un cáncer de pulmón. Entonces ya es diferente, ¿sí ven? Ya es diferente en qué situación para que el paciente me pueda desarrollar algún tipo de cáncer. Muy bien. ¿Por qué les digo que no hay marcadores específicos o el marcador ideal, el 100%? ¿Por qué no lo tenemos? Porque, por ejemplo, mire esta tabla, existen muchos falsos positivos. Aquí tenemos uno, el PSA. ¿Para qué nos sirve el PSA? Para el cáncer de próstata, ¿cierto? Pero si está alto, todo no nos quiere decir que es cáncer de próstata, puede ser muchas cosas. Entonces, una de las cosas que dice que te puede dar falso positivo es ese aumento de sangre de mi paciente. Puede ser, por ejemplo, una eyaculación, un ejercicio físico, biopsia prostática o una hiperplasia benigna, que todavía no es maligno, sino benigna. Nos pasaba mucho en el laboratorio. Eso usted se da cuenta a medida que usted vive la experiencia y a medida que se hacen los estudios, porque para eso es que prueban los marcadores. ¿Qué pasaba con el paciente cuando tenía relaciones sexuales? Porque una de las pruebas o uno de los requisitos para que usted se haga el antígeno prostático es que no puede tener relaciones sexuales en la mañana o al día siguiente, o sea, 2 días sin tener relaciones sexuales. Y uno cree que es un juego, pero es toda la realidad. Ellos llegan al laboratorio por el antígeno prostático, porque por lo general se los mandan a todos los que tengan 50 años o que tengan factores de riesgo. Usted se lo va a mandar, que mi papá, usted se lo manda. Y llegaba el paciente y uno le pregunta, aparte, uno puede gritar delante del paciente, pero uno le pregunta, ¿antes tuvo relaciones sexuales? Ustedes los hombres le ponen rojo, verde, gris, pero preguntarle a la bacterióloga, uno le da, o entre hombres, porque no sabemos si es hombre o mujer el bacteriólogo. Entonces le dice, dígame la verdad, porque si no, le va a salir, puede salir la prueba alterada y después damos un falso positivo y usted dice que fue el laboratorio que le dio mal resultado, pero usted, ay, pero ¿por qué, doctor? Entonces ellos comienzan a preguntar por qué. Entonces ahí es donde viene la PSA. ¿Qué pasa con la PSA del antígeno prostático? Está ahí en la parte de la próstata, ¿sí? En las células prostáticas. Si usted tiene relaciones sexuales y son agresivas, ¿qué va a haber ahí en ese proceso? Un proceso inflamatorio. ¿Por qué inflamatorio? Porque tú estás haciendo un contacto sexual donde hay movimiento, donde hay todo. ¿Qué va a pasar con esa liberación de ese PSA? Pues va a estar, no exagerado, pero va a aumentar. Entonces no estamos diciendo en realidad el valor de referencia del paciente. Entonces es una de las condiciones que mi paciente para el PSA 2 días sin tener relaciones sexuales. Es una condición preanalítica, ¿cierto? Para que usted cuando le diga al paciente, uy, salió alta, señor, usted tiene como un factor de riesgo, algo está pasando, ahora vamos a hacerle esta cata, y no había que hacerle nada. Ahí moría todo, pero como pasó eso, pues no lo digo también. Ok, mire, entonces son falsos positivos que si usted no los detecta a tiempo, pues los da, usted lo escribe. ¿Listo? Algún proceso que venga el paciente, de preciso le van a identificar el PSA, no, porque hay un estado inflamatorio, hay una lesión, entonces puede alterar. También se dice que el ejercicio extremo, también puede alterar el PSA. Que si un paciente en la mañana hizo mucha fuerza, mucho ejercicio, hace que estimule la producción o liberación del PSA, entonces puede también dar un falso positivo. Todo eso hay que preguntárselo al paciente antes de hacer el examen. Dice que el CA125 puede salir inclusive elevado en el primer trimestre de embarazo, o sea que donde las hormonas están altas, puede hacer que también libere eso. En un paciente que tenga endometriosis, ¿cierto? Inclusive hasta en mujeres sanas se pueden ver picos que de pronto pueden estar un poquito elevados. Son falsos positivos, ¿cierto? El CA, por ejemplo, problemas intestinales, una diverticulitis, inclusive hasta el consumo del tabaco puede generar en el cuerpo humano un aumento de la concentración de ese carcinoma embrionario. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que tenga un buen valor predictivo positivo ese marcador tumoral. Cuando hablamos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, lo ideal es que un marcador bioquímico sea altamente sensible, específico y tenga valor predictivo positivo. Cuando esto no se da, que es lo que la mayoría de lo que pasa, pues jugamos a mirar cuál es más efectivo y cuál me puede a mí dar un diagnóstico certero en el paciente para poderlo comenzar a tratar. Ahora sí comenzamos.
¿Cuáles son los marcadores tumorales que actúan como hormonas? Hasta ahora estamos empezando. Como hormonas. Entonces lo voy a clasificar así para que sea mucho más fácil el aprendizaje. Entonces, marcadores tumorales que son hormonas. Dentro de ellas tenemos las catecolaminas. Dentro de las catecolaminas, ay, perdón, ¿por qué me doblé? Bueno, comencemos con este. Comencemos con este. El ácido 5-hidroxiindolacético. Vamos a empezar con este. Este marcador es un marcador urinario útil para el diagnóstico del tumor carcinoide o síndrome carcinoide. ¿Listo? Puede utilizarse principalmente para ello. Malignidad no muy elevada, producción de serotonina, calcicreína, histaminas, prostaglandina y responsable de algunas manifestaciones clínicas en mi paciente. Entonces, aquí tengo, ¿por qué se me fue? Ahí está. Es muy importante, o lo utilizamos, o lo piden ustedes mucho cuando sospechan de un tumor carcinoide en el ciego, por ejemplo. Es un cáncer que se deriva de la célula del sistema endocrino difuso y permanece en la familia en los tumores de los neurosecretores. Y se localiza principalmente en el tracto gastrointestinal. Entonces, pueden mandar este tipo de marcadores que ya saben que dentro de su clasificación es hormonal. ¿Bien hasta ahí? Ahora nos vamos con otro tipo de hormonas que actúa como tipo de hormonas dentro de la clasificación. Están las catecolaminas. Vamos a hacer un recorderio que lo vamos a estudiar muchísimo más en bioquímica. Dentro de las catecolaminas, ¿dónde es que se producen ellas? En la glándula suprarrenal, ¿en la médula o en la corteza? ¿En la médula o en la corteza? En la médula, porque en la corteza se producen ¿qué? Las hormonas esteroideas. En la clase de mañana en bioquímica. Dentro de la médula, de la corteza suprarrenal, que está arriba del riñón, en la médula se producen las catecolaminas. ¿Cierto? ¿Cuáles son? Adrenalina, noradrenalina, ¿cierto? Entonces, ya había visto que se clasificaban en alfa y en beta, ¿no? Según la vía de civilización. También, muy bien. Dentro de ellas, vemos, pero profe, ¿por qué nos llega este tema? Porque imagínense que tenemos células, después del metabolismo de ellas, se liberan como productos de desechos de ellas, de ese metabolismo. Dentro de ellas está el ácido homovalínico y el ácido vanilmantélico. Esos dos vienen del producto del desecho del metabolismo, del catabolismo de estas catecolaminas. Entonces, cuando se liberan en sangre o en orina, sirven para evaluar cierto tipo de cáncer o cierto tipo de patologías asociadas cuando están aumentadas en sangre. Entonces, vamos acá otra vez. Ese ácido homovalínico, por ejemplo, que es viene o se libera de la degradación de la dopamina, y el vanilmandélico de la degradación de la norepinefrina y de la epinefrina, adrenalina, noradrenalina. Esas se catabolizan en el cerebro, hígado y aparecen en la orina. Entonces son marcadores para diagnosticar, o lo utilizan muchos ustedes, en las patologías que se llaman las feocromocitomas o los famosos neuroblastomas. Entonces, esas son pruebas que ustedes pueden utilizar como marcadores tumorales de tipo hormonas cuando el paciente está sospechando, por ejemplo, de un neuroblastoma. Aquí está un poquitico, trato de ponerles el marcador y de una vez un poquitico de la patología, ¿cierto? El feocromocitoma, entonces, es un tumor específicamente en las células cromafínicas de las glándulas suprarrenales y producen una secreción aumentada y no regulada de las catecolaminas, porque obviamente ahí es donde se produce. Y el neuroblastoma es una forma de cáncer infantil que se forma en el tejido nervioso y por lo general suele comenzar con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales. ¿Listo? Tenemos otro marcador que actúa como hormona. Entonces aquí estamos con la calcitonina. Esta calcitonina, ya sabemos que es muy importante producir en las células parafoliculares, ¿sí? Las células C de la tiroides, que es importante la regulación del calcio. Entonces, la enviamos mucho cuando están sospechando al paciente que tiene un cáncer de tiroides. Cuando hay alteración de las hormonas tiroideas, T3, T4, agrandamiento del bronco de la glándula, pueden pedir la calcitonina como ayuda para mirar la regulación hormonal de mi paciente o de algún proceso cancerígeno.
Pero sin embargo, como miren, aquí también les puse una tablita triste para ustedes que dice calcitonina, posible falso positivo, un paciente con insuficiencia renal. ¿Saben por qué? Porque en los riñones está la enzima que permite que se active la vitamina D, que es la que permite que el calcio sea absorbido por los huesos y etc. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal, pues el calcio también va a estar alterado, y no quiere decir que sea cáncer tiroides. Entonces, si ven que usted como médico su papel es duro, porque usted no solamente tiene que asociar algo, sino ese algo que otros factores pueden verse alterar en mi paciente. ¿Es difícil? Sí, esa es la tarea de ustedes. Síndrome carcinoide y o algunas neoplasias pulmonares que pueden asociar que también esa calcitonina se vea alterada en sangre. Pero tiene una buena sensibilidad. ¿De cuánto es la sensibilidad de la calcitonina en cáncer tiroides? 90%, quiere decir que la pueden matar con confianza. La tiroglobulina también la mandan ustedes muchísimo cuando sospechan de un proceso de cáncer de tiroides, de regulación hormonal de las hormonas tiroideas. Usted manda mucho la tiroglobulina. Es una glicoproteína sintetizada por el retículo endoplásmico rugoso de las células foliculares, ahí en el folículo de esa o de las hormonas tiroideas. ¿Listo? También tenemos falsos positivos, también tenemos falsos negativos, ¿sí? Que pueden verse alterar este tipo de pruebas en sangre de mi paciente. Listo, entonces repasamos. ¿Cuáles fueron los marcadores tumorales de función hormonal? La catecolamina, pero no como tal son las catecolaminas, el producto de desechos de ella, que es el ácido homoaldídico y validélico. Muy bien, entonces va uno, listo, el otro. Calcitonina, la otra, tiroglobulina, ácido cíclico. Es el primero que ácido sí, el HAAB. ¿Y cuándo? 5HAA. Los antígenos oncofetales, vamos a mirar los que actúan como antígenos oncofetales. Vamos para allá. Tenemos el CA, el carcinoma embrionario, tenemos la alfa-fetoproteína y la unidad beta de la hormona gonadotropínica purionica. Listo, esas tres. Son proteínas que aparecen durante la vida fetal, expresando en los niveles bajos en edades adultas, pero pueden ir aumentando por la presencia de algunos tumores. Entonces vamos a mirar. El antígeno carcinoma embrionario, el famoso CA, es una glicoproteína de elevado peso molecular, presente en las membranas citoplasmáticas. ¿De dónde? De numerosas células glandulares. En este caso es un marcador de amplio espectro, lo que quiere decir que no es tan específico porque tiene un amplio espectro, o sea, sirve para mucho. Útil para la neoplasia de células digestivas, de cáncer digestivo, mama, pulmón, cabeza, cuello, mejor dicho, prácticamente todo. Pero más que todo, solo los asociados lo manda más para todo lo que tiene que ver con cáncer en el tracto digestivo, es para lo que más manda cuando lo quieren hacer. Pero solo no, siempre lo mandan con otro marcador. Solo no, siempre va a acompañar por lo general con otro. Vamos a mirar. Este nos ayuda mucho para pronóstico o diagnóstico de recidiva, o sea que el paciente vuelve y recaiga, o monitoreo terapéutico. Según la clasificación de los estadios de Duques, aquí están, según el estadio de este tipo de antígeno de carcinoma embrionario, entonces ahí habla de la sensibilidad de ella en cuanto al patrón de ellos. Entonces, si el paciente está en un estadio 1, la sensibilidad de esta prueba puede ser del 5 al 10%, por ejemplo, pero si lo comparamos que ya el paciente está en un estadio 4, pues ya un 90%, pues tiene lógica, entre más el cáncer esté avanzado, pues vamos a ver más la concentración de este marcador tumoral glucocorteico en la sangre del paciente. Pero solito ustedes no lo ayudan a mucho diagnóstico, siempre tiene que ir acompañado de otra prueba que les pueda permitir a ustedes corroborar el diagnóstico. Entonces, tenemos el CA y ahora tenemos la alfa-fetoproteína. Es una glucoproteína sintetizada por la membrana epitelina, la del tubo digestivo y hígado fetal. Esta es una composición proteica muy similar a la albúmina.
y se utiliza mucho de pronto para las cáncer hepático, más lo piden ustedes para cuando un paciente tiene cirrosis, cuando cáncer hepático lo piden más, cuando quieren ver también lo piden en el embarazo, cuando quieren ver maduración pulmonar del niño, pueden pedir la alfa-fetoproteína. Es que como ya casi no se pide la amniocentesis, pues ya uno casi no la asocia, pero antes se pedía mucho la amniocentesis para ver la maduración pulmonar del niño. Entonces uno puede medir la alfa-fetoproteína y también puede medir de la efingocina y la relación de la efingocina y efingomioglobina, son pruebas que también. Pero principalmente la alfa-fetoproteína los medimos para cáncer de hígado. ¿Listo? Para hígado, testículo, páncreas, además de ello estómago, pero la que más piden ustedes es para hígado. Y la hormona gonadotropínica coriónica. Sabemos que esta hormona, como todas las hormonas hipoficiales, tiene dos unidades, alfa y beta. La alfa prácticamente es la de todas las que regulan las de la hipófisis, como la luteinizante, el folículo estimulante, la TSH. Pero las unidades beta de estas hormonas son las que le dan la especificidad. Entonces, en este caso, profe, pero ¿esta es útil para el embarazo, sí o no? Obvio que sí, estamos aprobados. Pero si usted sospecha de un paciente de una mola, de un tumor, ¿sí? Entonces usted puede mandarla porque hay picos, hay concentraciones de ella que usted mide y que puede comparar, por ejemplo, si es un embarazo ectópico, si es una mola, ¿sí? Entonces es muy importante como esos tipos de marcadores de endometrio, usted la manda mucho, es la cuantificación de las unidades beta, ¿cierto? Beta, hormona gonadotropínica. Otra cosa que usted quiere saber si está embarazada, positivo o negativo, pues manda una prueba rápida, una prueba inmunocromatográfica. Pero si usted quiere detectar es cáncer o quiere detectar malignidad o tumores, ahí es donde usted manda la cuantificación de las unidades beta de la hormona gonadotropínica coriónica. Es diferente. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Continuamos. Voy suave. Niveles altos, puede indicar también neoplasias neoplásicas del embarazo, ¿sí? Tumores de las células germinales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el endometrio. Repasamos, marcadores que se comportan como glucoproteínas, alfa-fetoproteína, CA y la gonadotropínica coriónica. 3. Muy bien. Vamos con marcadores tumorales de antígenos tisulares. Tenemos el PSA y tenemos los antígenos asociados a carcinomas escamosos, los famosos SCC. Usted por lo general no escriben todo eso, usted escribe solo así que uno ya sabe qué es lo que es. Uno no me parece falso que el doctor que me diga que hizo eso. Entonces ya uno es SCC, Virgen Santísima, San Google, pero mentira, ya uno ya sabe cuando en la historia clínica o cuando ustedes colocan ahí sospecha de cáncer de colon, sospecha de cáncer, uno también, así como ustedes, comienza a aprenderse las iniciales. Lo mismo la hemoglobina glicosilada. Usted nunca coloca hemoglobina glicosilada para el paciente, usted pone la HbA1c. Eso es lo que ustedes colocan y ya uno ya sabe. Para el quiz también. Para el quiz también. No, pero bien escrito. No, pero las siglas. Las siglas, listo, de las válvulas. Te las aprendes bien, te las válvulas. La PSA y tenemos el antígeno asociado a carcinoma escamoso, el famoso SCC. En este caso, al principio de la clase que estábamos mirando que por qué los marcadores tumorales no eran específicos, porque tenían tantos falsos positivos. Hablamos del PSA, ¿cierto? Dentro del PSA uno habla de hiperplasia prostática benigna o habla ya de la maligna, que es cuando ya el paciente tiene cáncer. Mientras sea una hiperplasia benigna prostática, pues en este caso todavía el paciente no ha desarrollado esa malignidad. Si aquí ven una imagen, para mí es igual, para ustedes es diferente cuando vean histología, que es lo que ustedes ven cuando ven el tejido, en histología y en otra asignatura más avanzada, que yo creo que van ahí, fisiohepato, donde ven cómo es el tejido o el epitelio de cada órgano, ¿cierto? Entonces para mí todavía en las biopsias todo igual. Entonces vemos en este caso una próstata normal y una hiperplasia benigna prostática, ¿cierto?
que se produce cuando aumenta el número de las células de la próstata, haciendo la glándula más grande, causando problemas al orinar, que es por eso que produce obstrucción, ¿cierto? En este caso para los pacientes, los masculinos. Y cuando hablamos ya de un cáncer de próstata, ya son las células cancerosas, que ya no hay control de ello, ¿cierto? Que ya hay como tal un defecto, donde el paciente, tanto la probabilidad de vida y la calidad de vida es mucho menor, y en este caso pueden observar la imagen ya de la destrucción o las células inmaduras que se están multiplicándose de manera exagerada en la próstata del paciente, sin ningún control. ¿Listo? Entonces, de todos los marcadores, de él es el que se más se habla, de que es un poco más específico porque no es un órgano, en este caso es la próstata. ¿Listo? Sino que tenemos que aprender a distinguir a través de una biopsia si puede ser maligno o benigno en este caso, según cómo esté el tejido. El tacto rectal, pues ya casi no se hace, ya usted prácticamente se guía por el PSA, ¿sí? Y biopsia, ya prácticamente el tacto no lo practica. Y lo ideal es tener los valores normales menores a 4 nanogramos sobre mililitro. ¿Listo? Ya mayor a ello, pues pueden estar indicando muchos factores, pero dentro de ello está la próstata. Aquí nos habla de en cuanto a sensibilidad, para el cáncer de próstata un 65%. Muy bien. Y algunos falsos negativos en el cáncer de próstata un 35%. Listo. El antígeno asociado al carcinoma escamoso, ese es de la familia de los inhibidores de la serinaproteasas, principalmente está el 2, el 1 y el 2, y que estos se emplean mucho en pacientes con cáncer de laringe, de pulmón, de cuello uterino, ¿sí? Y sirve mucho para evaluar recidiva. Si entre más avanzado esté el cáncer entre ellos, obviamente la sensibilidad va a ser mucho más. Si está en estadio 4, se habla de que la sensibilidad para esta prueba y detectar este tipo de cáncer es un 90%. Pero que también tiene aquí un cuadrito de falsos positivos también. Entonces es fácil porque esa pena eran como 2, ¿sí o no? El PSA y el SSC. Ahora nos vamos con marcadores tumorales de antígenos mucínicos mamarios. Este es bacanísimo. Como pueden observar en esa imagen, miren hermoso el extracto. Esos antígenos mucínicos mamarios, ¿sí? Todos esos antígenos tienen una estructura igual. Entonces, como ustedes pueden observar, lo que está en rojo son glicoproteínas complejas relacionadas con las mucinas con alto contenido de carbohidratos. Entonces, todo lo que ustedes ven en rojo es que todas tienen esa configuración, ese tipo de antígenos. Tienen una cantidad de carbohidratos, ¿cierto? Y que se pueden presentar principalmente en carcinomas mamarios, ovarios y de pulmones. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Dentro de ellos está, ahí donde hay un montón, tenemos el CA19-9. Tenemos el CA15-3, el CA27-29, el CA50, el CA125 y el TAC72. Todos esos son antígenos mucínicos mamarios. ¿Listo? Su principal utilidad se encuentra en el seguimiento clínico de pacientes con cáncer de mama, ¿sí? De pulmón, páncreas. Por ejemplo, el CA19-9 es útil para tumores digestivos, específicamente para el cáncer de páncreas. Mírenlo acá. El CA19-9, cáncer de páncreas. Todos son antígenos mucínicos, pero este te ayuda mucho para el cáncer de páncreas. Vamos a otro. El CA15-3, útil para el cáncer gástrico, pero combinado con el el carcinoma embrionario. Entonces, los dos pueden darte una buena luz del comportamiento en este caso o de la progresión del cáncer gástrico. Ajá, serían 3. Sería el CA15-3, el CA y el TAC72. Muy bien. O también puedes combinar el CA19-9 más el CA125 para el cáncer de ovario. Pero si hablamos de sensibilidad es poca. Mira el cuadro, se está diciendo de 25 a 60. Chévere 60, pero me imagino que debe estar en un estadio alto para que te dé 60.
19.9 para el cáncer de mama también muy utilizado. Pero para el cáncer de mama usted utiliza mucho ya antígenos oncofecales como es el BRCA. Los BRCA son los que más utilizan cuando queremos saber si es también de origen genético. El carbonatado, el CA125, utilizado para el cáncer de ovario, pero si está avanzada una sensibilidad del 90%. ¿Listo? También cáncer de ovario, cáncer de la trompa de falopio, ¿sí? Y cáncer peritoneal. Es el CA, si estoy sospechando de un cáncer de la trompa de falopio, se podría mandar la beta-gonadotropínica coriónica más fulpagest. Combinadito también lo pueden mandar, más el CA 125. Algunos falsos positivos que pueden generar el CA 125, una fibrosis uterina, endometriosis. Y se aconseja el empleo de pruebas de imágenes. La glucoproteína TAT72 la utilizamos mucho para el cáncer gastrointestinal, también se ve elevado en otros como mama, ovario y pulmonares pues debido a su composición. Tiene poquito. El 2729 es utilizado principalmente cáncer de mama también y también para mirar recidivas, ¿sí? En el tratamiento de mi paciente con cáncer. Pero también se puede elevar otro tipo de cáncer, colon, estómago, riñón, pulmón, y presenta una gran variedad también de falsos positivos como una endometriosis. Listo. Terminamos ahí de eso, que son bastantes, pero su enfoque principal es cáncer de mama, páncreas y estómago. El que participan que actúan como enzimas, que son enzimas. Entonces, entre ellas tenemos la enolasa, el famoso lactato deshidrogenasa y la famosa fosfatasa ácida prostal. Ninguno de esos usted lo manda. Regáñenme, pero la verdad, esto es para conocimiento de ustedes. Usted no manda un lactato deshidrogenasa para un cáncer, porque el lactato deshidrogenasa se encuentra en todas las células del citoplasma. Y si usted tiene una gripa, pues se le puede aumentar. Si tiene una enfermedad crónica, pues no puede aumentar. Si tiene un problema de acidosis, pues la va a aumentar y no es cáncer, ¿sí? Entonces, pruebe, pero porque están ahí, pues, usted lo puede mandar de pronto para mirar después del diagnóstico, de pronto el tratamiento o algo, pero eso no. Eso para cáncer, eso a mí no me llega. Listo, eso ahora sí en resumen. Para el diagnóstico como tal, eso a mí no me llega. Y usted tiene lógica, lactato deshidrogenasa. El lactato deshidrogenasa por todos los órganos, por lo tanto. Inclusive lo manda usted más, perdóneme, Pedro, que le interrumpo. Lo manda usted más el lactato deshidrogenasa para problemas cardíacos. Pues se manda la CKMB, lactato deshidrogenasa y la troponina. Manda más el lactato para cardíaco que para un cáncer, un proceso de cáncer. Pero vamos a ver la utilidad clínica, porque es lo más importante que veíamos aquí. Entonces vamos con la enolasa, lactato deshidrogenasa y fosfatasa ácida. ¿Qué nos hablan de ellas? Las enolasas son unas isoenzimas glicolíticas neuroespecíficas. La enolasa está formada por dos cadenas polipeptídicas principalmente idénticas. Se dice que se utiliza para tumores neuroectodérmicos, tumores carcinoides intestinales, neuroblastomas, pero en vez de mandar la enolasa, para el neuroblastoma se mandan el otro, el que vimos de primero, para los neuroblastomas. Y los carcinomas de pulmón, diferentemente hay otros, o sea, para un cáncer de pulmón mandan ustedes más. Aquí les traje esa imagen es muy importante porque el primer falso positivo es que usted utilice muestras hemolizadas, en este caso para nosotros. Si nos llega a nosotros al laboratorio una muestra hemolizada es que se rompieron los glóbulos rojos. Cuando usted toma una muestra es sangre total, pero si usted la centrifuga, ¿qué pasa? Arriba, ¿qué se ve? El suero y abajo el contenido de los glóbulos rojos, que viene todo rojo, y arriba el suero como amarillo. ¿Cuándo usted sabe que esa sangre está hemolizada? Cuando ese suero no es amarillo, sino como rojizo. Quiere decir que se rompieron los glóbulos rojos y los glóbulos rojos liberaron el contenido de ellos hacia el componente del suero.
Todas esas pruebas pueden salir falsos positivos porque también los componentes del glóbulo rojo pues van a alterar la composición de ellos. Entonces, siempre tener esa precaución. El lactato deshidrogenasa, ya saben de dónde viene el lactato deshidrogenasa, utilizado de glucosa a piruvato, pues tenemos esa ruta. A lactato, perdón. La fosfatasa ácida prostática, miren, se utiliza principalmente para enzima localizada principalmente en la próstata. Entonces, de pronto la pueden mandar fosfatasa ácida y el PCA. Se pueden mandar los dos juntos, pero no van a mandar esa zona en vez de mandar la PCA, que es más específica, ¿sí? Entonces, de pronto acompañado, que está la posibilidad, sí, pero como tal, no. También se encuentran leucocitos, páncreas, vaso y vesícula. Entonces ahí va, en leucocitos. Si el paciente tiene un proceso infeccioso viral, independientemente de un daño de próstata, pues igual va a estar aumentada la enolasa. Es mucho menos específica. ¿Listo? Listo. Y los oncogenes. Entonces, de los oncogenes les hablaba al inicio de la clase. De los oncogenes les hablaba al inicio de la clase de que teníamos los oncogenes y tenemos los oncogenes y tenemos los genes supresores del cáncer, ¿cierto? Entonces, cuando se quiere evaluar, por ejemplo, el cáncer de mama, se manda mucho el tipo de los BRCA, los BRCA1, BRCA, yo digo BRCA, pero también se puede decir BRCA1, BRCA2, que principalmente se desarrollan, ¿sí?, afectando dentro de ese ciclo celular, afectando o si ellos se afectan, dañan principalmente lo que dice la fase S, la fase de síntesis de nuestro ADN, y principalmente lo asociamos a cáncer de mama porque es ahí donde están esos genes que en esa replicación que pueden verse desarrollar en mi paciente, es donde hablamos de que la mamá tiene cáncer de mama, lo más probable es que usted también lo desarrolle, porque lo más probable es que puede darle el gen, ¿sí?, de manera dominante que puede desarrollar un tipo de cáncer. Y la medición de ello es muy importante para, pues, por ejemplo, el cáncer de mama. También tenemos el PA53, el 185, los ERS. Ahorita me acordé del ciclo de algo. El ATP53, la proteína de guardiana del ciclo, la que te dije que era un gen supresor de los cánceres tumorales, que está ahí en la fase, principalmente él va desde la fase G2 antes de entrar a la mitosis. Ahí están ellos. Conté, TP53. Que les decía que en la fase G0, en la fase G0, que es la fase donde está el stand-by, ¿sí?, donde entra la célula a entrar en reposo, ¿cierto? Dentro de las rutas metabólicas que se pueden alterar ahí están los RAS, los ER, los MIG. O sea que si se afectan esas rutas metabólicas también, es donde también se ve asociado el proceso de crecimiento de esas células, y ahí es donde viene también el desarrollo del cáncer. Recuerden cuando vimos la RAS, que la RAS tenía que ver mucho con la proliferación y crecimiento, porque ella permite ahí también, si ellas no actúan bien, pues permite ahí que no se dé esa proliferación súper bien en las células. Todo va en conjunto, pero aquí como ya hay factores genéticos, factores en el ciclo celular, pues usted puede desarrollar pues algún tipo de cáncer. Y en esta tabla les dejo todo, mis hijos. Lo ideal siempre es tener todos esos valores de referencia de ellos súper bajos. Si están aumentados a estas concentraciones, lo más probable es que el paciente tenga cáncer. Porque se acuerdan que decían que el PA debería estar menor a 4 nanogramos sobre mililitro. Ya un valor mayor a 20, lo más probable es que el paciente tenga un descontrol de crecimiento de células tumorales. Pero ya hablamos de concentraciones. Eso no es una regla de oro para todos los pacientes, pero más o menos uno se guía de esos patrones de referencia. ¿Listo? En cuanto a valoración. Y aquí están unas imágenes que también tomé de internet, en donde están por órganos, pues el tipo de marcador tumoral. De tiroides, tiroglobulina, la calcitonina, si recuerdan. De mama, el CA15-3, el CA. También tenemos el 19-9, ¿se acuerdan?
Del hígado, la alfa-fetoproteína principalmente, el 19,9, del estómago, el CA, ¿sí? Del mieloma múltiple, la beta-microglobulina. No, esa no estaba. Esa está como en oncogénesis. El CA. Otra imagencita. Ya me pasaron la lista de asistencia. La asistencia por acá. Miren este casito que está aquí. Un paciente que tiene 64 años, masculino, tiene un sangrado rectal intermitente y una pérdida de peso no intencionada, o sea que no está haciendo ninguna dieta. Más o menos bajó 7 kilos, sin dieta y sin nada, y puro sangre a nivel intestinal, ¿sí? Entonces son personas que, por ejemplo, van al baño, sangre, diarreas, ¿sí? Dolor, también hacer la defecación, dolor, sin cambios a nivel intestinal, sin cambios que de dieta ni nada, ¿sí? Vemos un paciente que tiene una tensión arterial controlada con enalapril, fumador activo, más que dice activo, de 20 cigarrillos al día, más de 40 años. Padre falleció por cáncer colorectal. En exploración física, un abdomen blando, despresible, sin masa palpable. La piel de las mucosas, palidez moderada y un peso de 61. Le hacen un cuadro hemático. En el cuadro hemático dice que la hemoglobina salió de 9,4. Sabemos que la hemoglobina en los hombres más o menos debería estar entre 13 a 16. ¿Sí? Entonces está bajito y tiene lógica porque el paciente está ante un sangrado, ¿cierto? Un sangrado colorectal, o sea, hay sangre, hay pérdida, ¿cierto? Entonces tiene lógica. Volumen corpuscular medio 72. El volumen corpuscular medio es que te da el tamaño de los eritrocitos. Entonces usted debería tener su volumen corpuscular medio entre 80 a 100. Este está bajo. Entonces te está diciendo que aparte de todo tiene una anemia microcítica, donde los glóbulos rojos están cambiando de tamaño. Leucocitos dicen que están bajos. Recuerde leucocito, las plaquetas están bien. El hierro sérico 32 debería estar entre 60 ¿qué? A 160, que está bajo porque está asociado a la pérdida también sanguínea, ¿cierto? La ferritina también está baja, acuérdense que la ferritina es del transporte, ¿cierto? La proteína C reactiva aumenta en procesos infecciosos e inflamatorios. En este caso dice que está en 15 y debería estar en 5, entonces está ligeramente aumentada, está aumentada. Y el CA, antígeno carcinoma embrionario, está en 48, debería estar en 5. Entonces ahí ya estamos sospechando de algo. Tengo que hacer estudio complementario, porque solamente esto no, vamos a hacer estudio complementario. ¿Sí? Una colondoscopia, una lesión constante, aproximadamente 4 centímetros, ¿sí? Y se toma una biopsia. Y en la biopsia se observa un adenocarcinoma colorectal infiltrante de grado moderado. Ya correlaciono la biopsia, donde estoy correlacionando con el CA, porque mandaron específicamente el CA para un TAC abdominal y pélvico, donde se observa un engrosamiento parenteral del colon izquierdo. Y ya, y como conclusión del caso, pues tenemos un paciente con un ¿qué? Adenocarcinoma de colon. Y asociado a ello, una anemia ferropénica, porque está el cuadro hemático y está eso. Ahí te estoy dando el resultado porque viste que el CA y viste también la sintomatología. Puede ser algunos casitos que le pueda poner, pero también, ¿qué más presenta? Si le pongo un cuadrito hemático, pues ahí ya estamos hablando de una anemia ferropénica secundaria, pues al sangrar. Y listo. ¿Qué me interesa de eso? Porque a ustedes les gusta que yo les dé los tips. Que se aprendan la clasificación de los marcadores
¿cierto? El comportamiento de ellos. Y simplemente le puedo colocar un casito sencillo para que usted pueda identificar la utilidad de ese marcador en ese tipo de casas. ¿Listo, mis hijos? Otros que tienen, por ejemplo, utilidad multifuncional. ¿Que el marcador o la persona? O la disfuncional en qué, por O ejemplo? sea, no, o sea, que es multifuncional. Ah, multifuncional, por ejemplo, el lactato, que vimos ahorita.